La autoestima y la motivación hacia un propósito vital es muy importante para una vida feliz. A veces debemos buscar apoyo para interpretar de forma optimista y significativa nuestras vivencias, y este apoyo puede llegar desde un mensaje que nos guíe. Este mensaje inspirador puede encontrarse de forma más completa en el mundo literario, como es el ejemplo del escritor y terapeuta gestáltico Jorge Bucay, ya que podemos encontrar en sus obras justamente esa guía necesaria para nuestra vida. Jorge Bucay muestra una manera de ver las cosas muy influenciada por el humanismo, lo cual le ha llevado a ser mundialmente conocido por sus libros que se centran en la autoayuda, la comprensión y la superación. Es que el mismo Bucay se autodefine como ayudador profesional y a través de su trabajo anima a las personas a alcanzar la felicidad por ellos mismos. A continuación, puedes saborear parte de la filosofía vital de este escritor a través de sus frases más célebres sobre la vida y el autoconocimiento. El camino marca una dirección y una dirección es mucho más que un resultado. La felicidad es la certeza de no sentirse perdido. Tú eliges hacia dónde y tú decides hasta cuándo, porque tu camino es un asunto exclusivamente tuyo. El verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Déjame valerme por mí mismo. Si lo haces todo por mí, nunca podré aprender. Por si lo olvidaste, solo se aprende de los errores. El deseo solamente sirve mientras éste se dirija hacia la acción que lo satisfaga. El sexo implica una conexión con el amor que no se da todo el tiempo, ni siquiera entre dos personas que se aman. Porque nadie puede saber por ti, nadie puede crecer por ti, nadie puede buscar por ti, nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes. Solo si me siento valioso por ser como soy, puedo aceptarme, puedo ser auténtico, puedo ser verdadero. Cada vez que algo se va, deja lugar a lo que sigue. Equivocarse es parte importante del aprendizaje, pues sin equivocaciones no hay crecimiento. Cada cosa que yo hago y cada cosa que decido dejar de hacer está motivada por un deseo, pueda yo identificarlo o no. Cuando tú estás en una relación y te das cuenta de que pudiendo evitarte una migaja de sufrimiento, el otro no lo hace, es porque todo se ha terminado. El verdadero buscador crece y aprende y descubre que siempre es el principal responsable de lo que sucede. No hay ninguna felicidad, y de eso estoy seguro, que se pueda obtener de escapar, y mucho menos de huir hacia el pasado. El sabio no pretende nada, ni ser bueno o fuerte, dócil ni rebelde, tampoco contradictorio ni coherente. Simplemente quiere ser. Jamás te persigas creyendo que ya deberías sentirte mejor. Tus tiempos son tuyos. Recuerda que el peor enemigo en el duelo es no quererse. Creo que la felicidad puede lograrse siempre y cuando uno no caiga en la estúpida idea de creer que ser felices es estar riéndose todo el día. No somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones. Si está en un callejón sin salida, no sea tonto, salga por donde ha entrado. El amor no se halla en nosotros para sacrificarlo por el otro, sino para disfrutar de su existencia. Es mediante la actualización y la expresión de los sentimientos que la persona en duelo se puede sentir aliviada y liberada. Solo me inquieta un poco pensar que tal vez mañana yo sea demasiado viejo para hacer lo que he dejado pendiente. A los amigos no hay que elegirlos entre aquellos que son capaces de acompañarte cuando lloras. Hay que elegirlos entre aquellos que son capaces de reírse de lo mismo que tú te ríes. La cultura del consumo ha creado como consecuencia una actitud de rivalidad y comparación que nos educa a confrontarnos con otros.
Me permito correr los riesgos que decida correr, con la condición de pagar yo mismo los precios de esos riesgos. Intentar escapar de los malos pensamientos es ir a buscarlos. Me permito buscar lo que considero que necesito del mundo y no esperar que alguien me dé el permiso de obtenerlo. La elaboración del duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia. El sordo siempre cree que los que bailan están locos. No olvides que, bueno o malo, esto también pasará. No me des sin medida todo lo que te pida. A veces pido para saber hasta cuánto es razonable tomar. Si necesitase de alguien que esté conmigo todo el tiempo, esa persona debo ser yo mismo. Debo crecer sin que la altura me haga perder de vista lo importante, y lo importante es la vida. Quiero la libertad de ser quien yo soy, no quien esperan que sea. Nada que sea bueno es gratis. Para depender de mí mismo, tendré que pensar en mí como el verdadero centro de lo que me pasa. El rumbo de la vida lo marca el sentido que alguien quiera darle a su propia existencia. El camino que se elige siempre es el correcto, ya que lo correcto está en la elección, no en el acierto. Ser feliz es sentir las convicciones de estar en lo correcto. El paso más importante en el crecimiento es volverse un conocedor de uno mismo, de lo peor y lo mejor de mí. La felicidad que algunas personas sostienen que se puede lograr exclusivamente a través de la religión es a menudo producto de un planteamiento superficial de la vida sobre la que no se reflexiona. La muerte de un ser querido es un hecho inevitable en nuestras vidas, y el crecimiento que eso provoca también. No estés siempre dando órdenes. Si en vez de órdenes a veces me pidieras las cosas, yo no haría más rápido y con más gusto. Una vida que sume puede ser el primer ladrillo para construir una vida feliz. Nadie conoce las goteras de una casa hasta que está adentro. No nos enamoramos del potencial del otro, sino de lo que el otro verdaderamente es, y mientras estemos juntos, alentemos para que lo deje salir cada vez más. No me gusta esa educación según la cual tú tienes que pelearte por superar a los demás y no por superarte a ti mismo. La muerte llegará, al fin y al cabo, la muerte tiene buena memoria y nunca se olvidó de nadie. Si uno no toma las decisiones que tiene que tomar, entonces la crisis se eterniza. Y si uno se queda paralizado, eso sí que es un tremendo problema. Quiero que me aceptes sin que pretendas cambiarme. Las dificultades se nos revelan como etapas positivas de la vida, ya que son ellas las que nos permiten llegar a la felicidad. Cuando estés equivocado en algo, admitirlo mejorará la opinión que yo tengo de ti y, de paso, me enseñas a admitir también mis equivocaciones. No me grites, te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar a mí también, y yo no quiero perder el respeto por ninguno de los dos. Para mí, la violencia es una consecuencia de la competencia, y la competencia es una consecuencia de la rivalidad y la comparación. Y la rivalidad y la comparación son una consecuencia de una cultura de consumo en la que se nos educa para compararnos todo el tiempo con otros. Porque es imposible la independencia, porque para ser independiente habría que ser autosuficiente, y nadie lo es, nadie puede prescindir de los demás en forma permanente, necesitamos de los otros irremediablemente de muchas y diferentes maneras. La magia solo dura mientras persiste el deseo. No puedes darte por vencido antes de ser vencido. El único temor que me gustaría que sintieras frente a un cambio es el de ser incapaz de cambiar con él, creerte atado a lo muerto, seguir con lo anterior, permanecer igual.
No digas mentiras delante mío ni me pidas que las diga por ti, ni siquiera para sacarte de un apuro. Me hace sentir mal y perder la fe en lo que dices. No me compares con nadie, especialmente con mi hermano o hermana. Si me haces quedar mejor que los demás, alguien va a sufrir, y si me haces lucir peor que los demás, seré yo quien sufra. Espero que estos consejos te hagan reflexionar y te sean útiles en la vida. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal Frases que Transforman, donde encontrarás más material importante como este. Saludos.